Estamos de regreso en Todo se sabe y el segundo tema que vamos a tratar esta noche a profundidad es el terrorismo. ¿Qué está pasando en nuestro país? Estamos en una coyuntura realmente crítica. Peter Cárdenas, líder del MRTA, ya está libre y dice que va a participar de esta marcha del 7 de julio en contra del indulto de Alberto Fujimori. Hay dos personas que van a ser liberadas también. Maritza Garrido Leca, que ocultaba a Ismael Guzmán cuando era buscado por la policía, y Mirta Guaita, quien habría sido el brazo legal de Sendero Luminoso. Y ellas van a salir en libertad en los próximos meses. No falta absolutamente nada. Estas sentencias de 25 años, 30 años, 20 y tantos años de prisión se están acortando, están llegando a sus días finales. Y nosotros como Estado, ¿qué estamos haciendo? Hoy, en el juicio que se sigue a Ismael Guzmán y Elena Ipanaguirre por el caso Tarata, en 1992, Ismael Guzmán se negó a declarar, dijo: yo no tengo nada que ver con eso, ya se lo he dicho, de forma despectiva a nuestras autoridades, a nuestros representantes del Poder Judicial. Escuchemos lo que dijo entonces el líder de Sendero Luminoso. Nada que declarar. ¿Por qué razón? Porque no tengo nada que ver con Tarata. ¿Cuándo van a entender? Pruébese que he hecho Tarata yo. Pruébese. Y les creeré. Esta es una farsa completa. No tengo nada que ver con eso. El Comité Central no acuerda hechos concretos. No entienden lo que es lucha armada. ¿Cómo nos van a juzgar? Busquen pues a alguien militar que conozca y les pueda asesorar, señores, como hacen en otros casos. En el segundo, el problema del título. En mi vida, señor, jamás he tocado. Suspendió esta audiencia porque no estaba rindiendo los frutos deseados y ha sido convocada para otra fecha. Pero aquí también estamos en una situación preocupante. ¿Y qué hay de esta ley que se ha aprobado de apología al terrorismo y que da penas mayores para quienes cometan delito de apología? ¿Qué significa? ¿Cómo debe ser aplicada esta norma? Tenemos algunos expertos en estudios el día de hoy para poder hablar de todos esos temas que nos preocupan como peruanos y para que nos cuenten también sus experiencias. El general Héctor John Caro, ex jefe de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, DIRCOTE, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Y Luis Alberto Sánchez, experto en temas contra el terrorismo. Buenas noches. Bueno, lo primero que habría que preguntarles es, ¿qué opinan de este desplante de Ismael Guzmán en la Corte, diciendo que yo ya les he dicho 1000 veces que yo no sé nada, el Comité Central de Sendero Luminoso no organizaba hechos concretos, es decir, yo no mandé a hacer explotar Tarata? Esto nos confirma una vez más de que a Ismael Guzmán, siendo el asesino, el criminal más grande que registra la historia republicana del Perú, se porte de esta manera. Y el Poder Judicial de alguna forma es permisivo, es consecuente a estas bravuconadas que lanza este asesino. Y cuando yo quiero comparar con algunos generales, coroneles, comandantes, policías y militares, a ver que un militar, que un general grite como este señor dentro de esa sala magna que es el Poder Judicial. Seguramente que lo despiden en ese momento o lo encarcelan en ese momento. No, al señor Abimael Guzmán Reynoso hay que respetarlo. ¿Por qué? Ya dentro de poco van a salir unas asesinas en libertad, Marta Guatay y Maritza Garrido Leca. Y sin embargo, hay coroneles, generales, comandantes, suboficiales que siguen en la cárcel. Ellos que ganaron a estos terroristas siguen en la cárcel. Y los terroristas que perdieron se salen en libertad. ¿Esto es la justicia del Perú? Sí, señor. Esta es la justicia. Es que ese es el tema. Esa es la justicia, en el sentido de que estas son las sentencias que tienen y ellos cuando cumplen sus sentencias pueden irse a su casa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad ante esta situación? Estas personas que cumplieron su condena por terrorismo salen a la calle y siguen siendo un peligro. ¿Qué piensa usted?
Bueno, sí, ellos siguen siendo un peligro, ellos no han cambiado. Ellos profesan el pensamiento Gonzalo y van a seguir con esto. En el caso de Imer Guzmán Reynoso, esto se trata de una estrategia legal. Obviamente, él quiere su libertad, o al menos está intentando pues tener una prisión domiciliaria. Entonces, todo lo que están haciendo, tanto él como su organización Movadef FUDEC, es para lograr su libertad. Y como es una estrategia legal, es lógico que él no va a admitir pues que él fue responsable de las muertes de Tarata. Entonces, tenemos que tener en cuenta que como sociedad hay que denunciar estos hechos. Pero ese tipo de declaraciones, ¿es creíble, es factible? A ver, ¿qué evidencias existen de que en esta cúpula directiva de Sendero Luminoso sí se ordenaban atentados? Miren, lo que hacen estos señores son muy bien dirigidos por sus abogados y encuentran de alguna forma la permisividad al otro lado, que es el Poder Judicial. Yo no entiendo cómo a ellos se les puede otorgar el no conocimiento de lo que ellos ordenaban. Cada conducta, cada acto de terror se lograba haciendo debidamente una planificación. Ellos no iban a matar o asesinar, o en el caso de Tarata, todo estaba debidamente planificado. Sabían quiénes iban a ir, cuáles eran los medios que iban a utilizar, cuáles eran los vehículos que iban a emplear, cuáles eran las calles por donde se iban a fugar. Todo estaba planificado y no iba a saber él. Él es el que daba el visto bueno de todo esto. Yo he conversado con terroristas de la talla de Yoanca Pardavé Trujillo, de Tito Valle Travesaño, y cuando encontramos los documentos y los planos en su casa, todo era aprobado por Abimael Guzmán y su cúpula. Esto era una organización, nadie se disparaba así nomás. Yo he conversado con ellos y nos decía, pero claro, nosotros somos una organización, y se entendía. Pero desgraciadamente... Bueno, y tenían una jefatura y una delimitación de cargos bastante específica, ¿no? Tanto es así que hay personas inculpadas o condenadas por ser los ideólogos, los que mantenían viva la ideología dentro de la cúpula. Sí. En este caso, durante la audiencia, la Procuraduría contra el Terrorismo ha solicitado aumentar a 10 millones la reparación civil que deben pagar los procesados en este caso. Incluso se ha sugerido otros montos como 30 millones a los que estaban involucrados posteriormente con narcotráfico. Esta reparación civil, ¿ustedes qué piensan? ¿Es adecuada? ¿Se ajusta a los estándares y al nivel de estos crímenes? 30 millones de dólares no vale una vida, y mucho menos 60.000 vidas. Lo que tendría que hacer el Estado es hacer lo que haría Estados Unidos o Alemania con el tema del ISIS. Es decir, sería una reparación millonaria, multimillonaria. 30 millones pues es una ofensa a tanta gente. Exacto. Entonces, imagínense. Entonces estamos hablando de acá, de parte del Estado, de la Fiscalía, digamos, de una amnesia, por decirlo así. Es decir, están adormecidos y no se dan cuenta que hay gestos políticos que cuentan. Y estos gestos, pedir pues 30 millones de soles, es una ofensa. Es una ofensa a los familiares de Mariano Moyano, es una ofensa a los familiares de Tarata, es una ofensa a todos aquellos que sufrieron por la violencia de Sendero Luminoso. Que ojo, Sendero Luminoso es uno de los grupos más genocidas en la historia del mundo. Sendero Luminoso mató más que ETA y mató más que el IRA. Imagínense. Y allá en Europa hablar del ETA y el IRA es hablar de cosas mayores. ¿Qué hubiera sido si en Europa hubieran tenido un grupo como Sendero Luminoso? Yo te digo, sinceramente, que ni siquiera hoy en día existiría el FUDEC o el Movadef. No existirían. Y como Estado, ¿cómo vamos en la lucha antiterrorista? Porque ya no estamos hablando solamente del narcotráfico, esta facción de Sendero Luminoso que se abocó a ser básicamente los guardianes de seguridad de los narcotraficantes. No, estamos hablando de los ideólogos, estamos hablando de las personas que quieren regresar a la sociedad para ocupar cargos públicos, que ya en provincias infiltran partidos o crean partidos y movimientos para llegar a puestos públicos y incluso ocupan algunos cargos directivos en estos lugares. ¿Qué está haciendo el Estado, o ven ustedes que está haciendo el Estado para poder contrarrestar este tipo de situaciones? Aquí hay un aspecto muy claro. El Estado está tomando medidas estratégicas de represión.
Y esto es una equivocación. Una equivocación, ¿por qué? Porque los objetivos del Movadef, que ahora es el brazo político de Sendero Luminoso, tienen objetivos políticos. Y a los objetivos políticos se debe enfrentar también con medidas políticas de parte de la democracia. ¿A qué se refiere con represión? Represión me refiero a la actitud de la policía y los ejércitos que van a luchar, a matar, a capturar, a identificar, a buscarlo. Esa es la represión. ¿Y para usted está mal? Eso no va a combatir a la idea, no va a combatir al esfuerzo político. Cuando hablan, por ejemplo, solución política a los problemas derivados de la guerra, cuando dice así Manuel Fajardo y Alfredo Crespo, tenemos que solucionar políticamente los problemas que han derivado de la guerra. No, señor, acá no hubo una guerra, acá hubo actos criminales, asesinos que mataban a policías y a civiles por la espalda. Porque hace poco hemos entrevistado yo a algunos políticos sobre esto, algunos congresistas, y ellos decían, no, represión. Y yo les decía, ¿y dónde está la lucha ideológica que es en los partidos? Y ellos decían, no, es que eso no nos corresponde. No, eso es del Estado. Entonces, ¿eso es del Estado o le corresponde a los partidos? Le corresponde a los partidos. Lo que pasa es que el Perú no tiene instituciones formadas, y las instituciones fuertes deben ser formadas por los partidos. La institucionalidad, que es la expresión del cumplimiento de la ley, eso se debe abordar aquí nítidamente, pero desgraciadamente eso no se conoce. Eso nos convierte en un país subdesarrollado, pues. Señor Sánchez, ¿y usted está de acuerdo con esta opinión del general Caro, que la lucha es no a través de la represión, sino a través de la confrontación política, de una estrategia también ideológica para poder combatir las ideas de estos grupos? Lo que yo creo es que hay una crisis de partidos políticos. Una crisis en la cual la ciudadanía no ve con buenos ojos a los partidos políticos. Tienen deficiencias de organización. Esas deficiencias de organización son sinceramente innegables. Basta ver que los grandes partidos pierden todas las elecciones en las regiones, en el interior. Entonces, digamos que no combatir a Sendero Luminoso con una legislación como la que tiene Estados Unidos con el tema del ISIS, o como la que tiene Alemania también con el tema del ISIS. ¿En qué sentido? ¿Qué dicen esas legislaciones que en nuestro país no existe? En esos países está prohibido que pues venga gente pues con rostros de gente del Estado Islámico, o que vengan con rostros de Osama Bin Laden en las calles. Pero no solamente en esos países los arrestarían. Esas personas pasarían a un proceso de cárcel inmediata. Ni siquiera, es decir, el ser integrante de esos movimientos, el ser solamente simpatizante de esos movimientos, constituiría una pena de cárcel muy grande. Aquí no. Aquí... Bueno, técnicamente, esta legislación que se ha aprobado en el Congreso hace poco, con 70 votos a favor, 9 en contra y 8 abstenciones en el Pleno, para tipificar con una pena de hasta 15 años de cárcel los delitos de apología al terrorismo, sería algo parecido a eso. Pero hay un problema. Por ejemplo, mire, hace poco en la San Marcos ha habido un evento del cual lo han disfrazado muy bien por un colectivo llamado... si no me equivoco, es el colectivo Amauta, ¿ya? Donde hay infiltración de gente de Sendero Luminoso, gente del FUDEC, y lo han hecho sin necesidad de colocar una sola imagen de Miguel Guzmán. No le han podido detener el evento. En la Plaza San Martín, el día viernes, ha estado también la gente del Movadef allí. No han habido una sola imagen de Miguel Guzmán. Entonces, esa ley de apología, entonces, no se aplica ahí. Pero entonces, ¿cómo? Es que ese es mi punto exactamente. Porque, ¿qué es lo que pasa? O sea, yo sí creo que la imagen de Miguel Guzmán tiene que estar en los libros de historia, debe ser utilizada. O sea, poner, por ejemplo, las declaraciones de Miguel Guzmán en el juicio Tarata no puede ser considerado apología. O sea, no podemos llegar a esos extremos. Tiene que haber algo más que pueda tipificar el delito de apología. En este caso, se nombra arengas, la justificación de atentados o el enaltecimiento de los hechos que habrían cometido estos terroristas. Pero la cosa es ahora, ¿y cómo disiernes? ¿Cómo lo calificas? ¿Creen que esa ley tiene especificaciones para poder determinar ese tipo de situaciones? Sí,
Para que se dé un delito por apología tiene que haber 4 elementos. Uno de ellos es, primero, de que la exaltación sea a un acto de terror que haya ocurrido. O sea, la matanza de tal sitio, qué bueno que fue Tarata que hayan matado a 25 ellos. Apología. Segundo, la exaltación al hombre que ha sido condenado por terrorismo. Bravo, Abimael Guzmán, Morote, etc. Tercero, que esos actos se hagan en público y que se enteren. Bueno, si están tomando una taza de café, entre ellos que hablen. Pero cuando esto se hace ya en público quiere decir 5 hombres ahí al frente y que tú estás dando un discurso. No estoy hablando de la radio, de la televisión, que con mayor razón se hace. Y cuarto, se sienta a la base de la apología cuando estos hechos atacan a la democracia. Y la democracia tiene el sagrado derecho a mantener su justicia, su libertad, su independencia y no ser afectada por intrusos que se meten a malograr precisamente el principio de la democracia. Estos son principios universales y estos están reconocidos por el mundo entero. De modo que esta ley está bien escrita, está bien dada. Ahora, que falten algunos detalles, se pueden dar, pero de alguna forma lo que son los responsables son aquellos que administran esta ley. Ellos son los que deben también, porque ya teníamos una ley que tipificaba la apología y que, según la policía o el Ministerio Público, era inaplicable, que no tenían cómo denunciar o cómo procesar o cómo constituir evidencias. Pero dicen que esta tampoco no es que está tan mejor hecha, porque lo único que han hecho es definir algunas cosas, pero al final vamos a ver si es que se puede aplicar o no, porque hasta el día de hoy no hay un solo sentenciado o procesado siquiera por apología. ¿Quién creen ustedes en estos momentos debería ser procesado por apología al terrorismo? Todo el FUDEC y todo el Movadef. Es que el problema de esta nueva ley es que colisiona con varios artículos de la Constitución Política del Perú, y nosotros hemos firmado un pacto con San José y pactos internacionales. Yo no sé si han tenido el detrimento de comparar si es que esta ley en contra del terrorismo es, digamos, aplicable frente a los parámetros internacionales. Nuestra Constitución dice claramente que si hemos firmado un acuerdo internacional y ese acuerdo internacional entra en conflicto con una ley, lo que prima es el acuerdo internacional. Exacto. Entonces, ¿usted cree que en este contexto esta ley no tiene cómo aplicarse? Es que en este caso estamos hablando de que tenemos una legislación, y esta nueva ley no es una legislación completa. Por eso yo hablé del caso de Estados Unidos y de Alemania. No es lo mismo. Aquí se está buscando, digamos, dar, digamos, un parche, por decirlo así, ¿no? Es decir, dar esta ley, y decir, con esta estamos obviamente combatiendo a Sendero Luminoso. Y lo que no se dan cuenta es que Sendero Luminoso está captando gente en asentamientos humanos, comedores en las universidades. Entonces, ¿cómo tú combates, digamos, la expansión ideológica del Sendero Luminoso, la adoctrinación? Eso es lo que están haciendo. Y el problema aquí, como te digo, es que no hay una legislación, no hay una política antiterrorista real en el país. Es decir, desde que pasó el tiempo de Fujimori, nunca se dedicaron a la población a enseñarle a los más jóvenes qué es lo que ha dicho Sendero Luminoso, que es el plan de Benedicto Jiménez y Miyachiro, el plan de pacificación. Jamás se aplicó, y eso fue por motivos políticos. Esto, además, sumado a que a partir del 2001 con Alejandro Toledo empiezan a salir un montón de senderistas, los cuales han reconstituido el Comité Central, porque Sendero Luminoso primero se forma como de una decisión de un partido comunista. Ellos se hacen llamar partido, son un partido terrorista, son un grupo genocida, pero esa organización tiene una cabeza que lidera, y esa cabeza se llama Comité Central. Ahora es el Movadef y el FUDEC, y tiene de igual forma un Comité Central. Ahora, por lo que puedo escuchar, ambos tienen digamos, un acercamiento distinto a cómo se debería luchar contra el Movadef y Sendero Luminoso en sus nuevas formas. Creo, por lo que estoy escuchando, Luis Alberto, que tú propones una mayor represión. Es decir, que la policía pueda tener más herramientas para poder detener y arrestar a estas personas en el momento, infragante, o detener estas expresiones de supuesta apología en el momento. Y en este caso general usted propone una lucha más ideológica, más política, en otro plano. Primero, estoy de acuerdo con el señor Luis Alberto Sánchez cuando dice de que todo el Movadef
y el FUDEP deben desaparecer, porque ellos tienen la base ideológica de un pensamiento destructor y de muerte que es el pensamiento Gonzalo. Y nosotros no vamos y no debemos aceptar de que organizaciones de ese tipo tengan que estar pensando en que van a llegar al poder a sangre y fuego. Ese no es nuestra democracia. Entonces, cuando yo digo de que el esfuerzo político debe imperar aquí, es que se den leyes. La ley se puede dar leyes de no aceptar, para eso están nuestros políticos, de no aceptar sus inscripciones, de no aceptar la búsqueda de firmas, de no aceptarles nada a estos señores. Bueno, hasta ahora no se ha aceptado, hasta ahora no se ha podido inscribir. Pero están organizados. Ellos siguen buscando adeptos en universidades, en centros comerciales, en el vaso de leche, en los comedores populares, Bueno, y aquí pasa algo también, sindicatos, que es algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo, que es que hay muchas personas que cumplieron sentencias pequeñas por terrorismo, por haber sido ideólogos o haber sido accesorios, digamos, no piezas claves necesariamente dentro de la organización, y que cumplieron sus sentencias hace muchos años y que sus registros ya han sido eliminados. Es decir, si tú buscas su nombre en antecedentes en el Poder Judicial, no los encuentras. Y esas personas están accediendo a cargos en UGELes, a cargos en estamentos públicos, y no hay forma de corroborar que estas personas cumplieron sentencias por terrorismo, porque no hay ninguna ley que indique que el Poder Judicial tiene que mantener sus registros. Entonces, ¿ese tipo de leyes son las que están proponiendo? Digamos que lo que necesitamos es una legislación antiterrorista. Por eso yo hablé de una política antiterrorista, lo que aquí no hay. Es un tema de seguridad del Estado. Y cuando son temas de seguridad del Estado, se aplican las leyes más duras. Y no solamente las leyes más duras, se concientiza a la población, que es lo que actualmente no existe. No existe una política antiterrorista, mejor dicho, el gobierno ha minimizado las cosas. Y ese es un gravísimo error. Por ejemplo, actualmente el Sendero Luminoso se ha expandido en Chile, tiene adeptos en Argentina, en México, se han registrado marchas, en Francia. Entonces no estamos hablando pues de simplemente pues que es un simple remanente, es un grupo pequeño, que de vez en cuando es alguna actividad pequeña. No, es un grupo, como eso lo debe del Comité Central, que se ha reactivado, de Sendero Luminoso, y que está buscando pues propagar el pensamiento de Gonzalo con un solo objetivo, que es la lucha armada, tal como está diciendo el día de ayer en una entrevista. ¿Es un solo objetivo la lucha armada? Tratemos de ponernos en la nueva lógica, ¿no? Porque si estamos hablando de un grupo terrorista que no tuvo éxito, su objetivo no era la lucha armada, su objetivo era llegar al poder. Y la lucha armada era el mecanismo para llegar al poder. Entonces no les funcionó, están todos presos, han decidido reorganizarse y ahora quieren entrar al poder usando los mecanismos de la democracia. Entonces habría quien pregunte, ¿y por qué no se les deja participar? Digamos, ¿por qué no ganarles en las urnas? Esto está claro, he estudiado. El terrorista nunca va a dejar de ser terrorista. Lo único que hace es descansan o se suspenden por un tiempo. Pero si ellos ya por la edad no son los que van a poner la dinamita, están dejando mucha enseñanza a los demás. El terrorismo es así, la historia nos ha enseñado así, desde la época de Roma, que ya había, Catilina fue uno de los primeros conspiradores. Desde esa época, cuando uno estudia, el terrorismo muere siendo el terrorista muere siendo terrorista. De modo que la esperanza de que ellos van a cambiar, no. Ahí vemos, por ejemplo, la rebeldía de Manuel Fajardo, cuando él abiertamente, Crespo, el abogado, abiertamente hablan acerca de las bondades de la apología hacia su defendido, que es Abimael Guzmán, como un hombre, como el luchador social. Para ellos no son criminales, ellos son luchadores sociales. Ellos son hombres que han ventilado la pobreza, la miseria. Yo me pregunto, matar a María Moyano, a Elena Moyano, ¿es un acto de lucha social? No, por supuesto que no, y es sociales, completamente injustificable. Son criminales y hay que verlos así.
Ahora, pero podría verse también desde el punto de vista de que, bueno, ellos nunca van a pensar que hicieron nada mal, porque uno no va a ir en contra de sus propias acciones, ¿no? Y el hecho de haber estado encerrados tanto tiempo es como si el tiempo se hubiera congelado, me imagino, para ellos, ¿no? Repitiendo las hazañas de antes de entrar a la cárcel. Pero la pregunta es, ahora no hay nada que impida que estas personas que cumplieron sentencia participen de la vida política, aspiren a cualquier cargo o incluso se organicen, ¿no? No hay absolutamente nada que les impida hacerlo. Entonces, ¿cómo los vamos a combatir? Si vemos a un mausoleo que fue construido para enterrar a exterroristas y hasta ahora nadie puede sacarlo. Que el Ministerio Público le dice a la alcaldía que usted, señor, ya le dimos la buena prueba, la alcaldía no quiere mover un dedo sin un fiscal presente porque tiene miedo que lo denuncien. Y están en esas. Y nadie puede hacer nada con el bendito mausoleo que está ahí hace meses. ¿Cómo hacemos con ese tipo de situaciones que ocurren a nuestro alrededor? Es que el tema, como le digo, el tema de la inscripción del partido de Movadef o de FUDEC es solamente un cebo. Ellos no están buscando eso. Ellos saben que nunca le van a dar la inscripción. Eso lo sabe perfectamente Abimael Guzmán. Esto es un cebo solamente para poder captar la mayor cantidad de jóvenes, cosa que se han dado en Cantuta y en San Marcos, en Universidad del Santa y en otras universidades más. Pero respondiendo a su pregunta sobre el tema del mausoleo, yo no lo culpo al alcalde. ¿Por qué no lo culpo al alcalde? Porque véase, en Comas, durante la década de los 80, muchos senderistas que murieron están enterrados ahí. Y digamos que durante toda la década del 90, otros terroristas que nunca se entregaron, también están enterrados ahí. En Comas está la principal base del Movadef, aproximadamente unas 100 personas, o sea, 100 militantes de Sendero Luminoso. Y aquí un grave problema, que es lo que no se solucionó a partir de la década del 80. No había un padrón general de gente de Sendero Luminoso. No se sabía eso, si no hubieran sido capturados todos. Solamente se entregaron a aquellos que aceptaron un acuerdo. Y los que no aceptaron ese acuerdo han pasado la página, tal como dije en una entrevista el día de ayer. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas personas? Están convocando, están expandiendo el pensamiento ideológicamente, y en el caso de Comas, pues, yo imagino la presión para el alcalde. Él tiene en sus narices a toda la gente del Movadef, que lo conoce. Él vive en el lugar. Entonces debe ser una presión muy fuerte para él. Pero en el caso del mausoleo, quiero aclarar este punto, no es que son exterroristas. La gente del Frontón eran terroristas. Se levantaron en el 86, pidieron obviamente una cuestión de lucha armada y se levantaron a favor de Abimael Guzmán Reynoso, delante de las cámaras de todo el mundo. No fue que fueran personas que pedían mejores condiciones de vida, o carcelarias, perdón, en el sentido de que le faltaba agua, no. Se levantaron porque querían que el Estado negociara con Sendero Luminoso, en mesa. Y eso no se podía hacer, y que aceptaran sus demandas. Se les dio la oportunidad, se les dijo, y está el informe de la Comisión Ames, entonces obviamente está muy bien detallado todo, y se les dijo que ellos debían rendirse, debían dejar las armas, debían dejar el tema del frontón. No quisieron. En ese caso, entonces, pasó lo que pasó. Lo del mausoleo terrorista es un símbolo ideológico para ellos. Y con ese símbolo ideológico están, pues, expandiendo su pensamiento. Es una forma. Y tienen que dar una subcultura prácticamente. Y hay que tener cuidado porque se están expandiendo los jóvenes. Hace algunas semanas, algunos meses... Todos siempre tenemos miedo de que se expandan a los jóvenes, Y al final hay que preguntarnos qué clase de jóvenes estamos educando si tanto miedo les tenemos, ¿no? Porque los jóvenes son una posibilidad, ¿no? Deberían ser este miedo latente. O cómo los estamos tratando, que tenemos tanto miedo de que al primero que les venda una idea fantasiosa, como el pensamiento de Gonzalo, porque no se puede describir de otra forma, puedan caer en estas cosas. O sea, ¿en qué Perú vivimos que no ha cambiado desde los 80s y que sigue siendo una idea atractiva para los jóvenes de nuestro país? Hay que tener en cuenta de que nuestra democracia es demasiado débil, demasiado permisiva. El uso de nuestra democracia hace que ellos crezcan. ¿Por qué? Porque tenemos, pues, desgraciadamente también un Estado que permite todo esto. Nuestras leyes permiten, ellos pueden levantarse, como dice el pobre alcalde que donde está el mausoleo. No puede quitar el mausoleo porque sabe que lo van a enjuiciar. En otros países ese mausoleo hubiera desaparecido de inmediato. Se saca todos los cadáveres y se les entierra en una fosa si es que ellos no quieran recibirlos sus dueños, ya.
en una fosa, se les avisa a sus deudos, señor, por si acaso, si no quieren su cadáver, bueno, lo enterramos ahí. Y se acabó, se desapareció. ¿Cuál es el problema? El problema está de que comienza la leguleyada, comienzan sus famosos abogados. ¿Por qué? Porque la democracia es permisiva y nuestra democracia es muy débil. Debemos tener democracias fuertes, democracias en donde exista una institucionalidad de tal manera que se cumple la ley. Aquí no debe existir políticas que vayan a destruir al país. Y ahora, usted dice que a estos jóvenes, cómo se apegan a esta doctrina. Claro, es muy fácil. El comunismo siempre llevó a esta doctrina con discursos muy floridos. El manifiesto comunista, cuando ese manifiesto decían proletarios unidos, que nosotros no tenemos más que las cadenas que nos atan, son discursos muy lindos. Hoy día China ha dejado de ser comunista. ¿Para qué? Para desarrollar. Nosotros queremos ir a ese lugar. El comunismo es salvaje. No olvidemos Marisa Garrido Leca, una dama que bailaba ballet, que enseñaba todo. Sin embargo, a más de un periodista los escupió. Marta Guatay, igual. Su forma era de escupir. Entonces, hoy día hemos visto la bravura de Abimael Guzmán Reynoso. Ya está bien tío este señor y sin embargo no le quita lo terruco que tiene en el sentimiento sembrado. Así va a morir él. Él no se va a arrepentir. No, el terrorista no se arrepiente. El terrorismo descansa nomás. Después vuelve a las andadas. Bueno, definitivamente algo se tiene que hacer, algo se tiene que idear. Si es que esta lucha es institucional, si es que es legal, si es que tiene que involucrar a la policía, inteligencia, entonces esa es la lucha que tiene que darse, pero definitivamente no se puede volver a los tiempos en los que todos teníamos miedo de salir de nuestras casas. Eso no se puede permitir de ninguna forma. Gracias a ambos por habernos acompañado el día de hoy. General Héctor John Caro es jefe de la DIRCOTE y Luis Alberto Sánchez, experto en temas de terrorismo, ambos sumamente preocupados por esta situación. Esperemos que el tema no se deje de lado. Hay que tomar medidas, hay que reconsiderar qué tipo de país estamos diseñando, qué políticas de Estado estamos implementando y por qué no se les está enseñando a nuestros chicos el pasado. ¿Por qué se les oculta esta información que es tan importante para que ellos puedan desarrollar su propia opinión crítica? Yo sí creo en la juventud, yo sí creo que ellos no van a caer tan fácil